aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Nos hemos quedado con la placa, ¿eh? No a la violencia, no a la violencia machista, se acabó, ¿eh? Finish, ¿eh? Y os voy a recordar el número de teléfono 016 que no deja rastro en la factura. Bueno, despedimos a Ana Carmen Mata, la vicepresidenta de Diputación, responsable de Igualdad de Género en la provincia de Málaga. Despedimos a Adriana Escalona, nuestra compañera de nuestra sección de Igualdad. Y me estaba comentando Patricia Santos, nuestra profe, que tú también estáis trabajando La diversidad. La diversidad. La diversidad como un valor. ¿Y que han venido chavales alemanes? Sí, es un proyecto que tenemos que ahora mismo en diferentes centros de la provincia de Málaga, en diferentes niveles, de diferentes etapas, primaria, secundaria y formación profesional, para trabajar la diversidad con Málaga y Alemania. Probablemente el año que viene también se incorpore Francia. Y bueno, y justo mañana aterrizan nuestros agentes secretos, porque son agentes secretos que van a luchar contra la discriminación. ¡Qué bueno! Y vamos a hacer una serie de actividades, una gincana por la diversidad y también vamos a cambiar el mundo. ¡Qué bueno! Qué bueno! Pues nada, vamos a cambiar el mundo, ¿eh? Nosotros lo vamos a intentar. Ya que tenemos un programa en la tele, vamos a hacer cosas que merezcan la pena. Y también nos propusimos hablar de educación para padres, para madres, para alumnos, para abuelos, para abuelas. Y hoy el tema me apasiona, ¿eh? La inteligencia emocional, ¿eh? Que no todos son estudiar y conocer dónde está, cuál es la capital de Argentina, no, que hay otras cosas como la inteligencia emocional. Además, muy importante, porque cuando empezó a hablarse de este término, se habló porque se empezaron a hacer estudios sobre cuál era, qué rasgos tenían las personas con éxito, y en muchas ocasiones el coeficiente no era muy brillante, pero en cambio sí tenían otras habilidades. Entonces tuvieron, bueno, hay un referente que es Daniel Goleman, que habló de este término de la inteligencia emocional ya hace unos cuantos años. Vale, pues voy a la primera pregunta. Ya sabes que los periodistas tenemos 5 preguntas que repetimos en todas, es el qué, el cuándo, el dónde. La primera pregunta, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es una habilidad. Es decir, esto es una buena noticia porque significa que podemos desarrollarla. Sí. Es decir, que no es algo innato que tú no te ha tocado y no la tienes y ya te tienes que aguantar. Podemos aprender. Podemos aprenderla. Y es una habilidad que nos permite reconocer las emociones propias y ajenas y luego regularlas para llevarlas por el camino que nosotros necesitamos que vaya, ¿no? Estuvimos hablando hace un mes que estuvimos hablando del acoso escolar. Sí. Y dijimos que una de las herramientas que se utilizan para evitarlo sería la inteligencia emocional. Y por eso pensé que era interesante hablar hoy de esto. Vale. Te puedo... es que a mí me encanta, ya lo sabéis, me encanta porque Patricia es profe y se hace siempre yo le llamo croquis, pero ¿tú cómo le llamabas a esto? Son mapas mentales. Mapas mentales. Creo que lo tenemos y lo podemos ver, Vero. Aquí lo tenemos, inteligencia emocional, habilidades, percibir, comprender, manejar, utilizar. Ahí lo tenemos, autoconocimiento. ¿Por dónde empezamos? Cuéntamelo tú. Pues... hablando de Daniel Goleman y de su definición, desde el año 60 ya empezaron a hablar de lo que era la inteligencia emocional, pero fue Daniel Goleman cuando publicó en 1995 su libro, cuando consigue que haya un consenso sobre este tema. Y bueno, y él lo que viene a contarnos es que nuestro cerebro tiene 2 partes, una parte que sería la mente emocional, que está en el sistema límbico, y otra parte que es la parte racional, que es el neurocórtex, que es lo que la rodea, ¿no? Esa conjunción de funciones que tiene nuestro cerebro tiene que llegar a una armonía, y hay veces pues, que se produce disfunciones. Claro. Nuestro sistema límbico, su función principal es protegernos. Entonces, cuando se siente en peligro, sale la alarma y puede darse una cosa que se denomina secuestro emocional. Ahí lo tenemos. Secuestro emocional, abajo a la derecha. ¿Y qué es el secuestro emocional? Pues esto es cuando en una situación en la que nos desbordan las emociones, no las podemos controlar, por ejemplo, nos controla la ira y hacemos algo que luego pensamos, bueno, ¿cómo esto no lo quería yo hacer así, ¿no? Sí. Y es porque ha pasado una situación de desborde emocional y nuestro cerebro límbico
exactamente en la amígdala, que es una parte de nuestra cabecita, ha segregado una serie de hormonas diciéndole alarma, ten cuidado, huye o pelea por tu vida. Claro. Y entonces nos descontrola, la parte racional no puede controlar esa parte, claro, y es la que provoca que sea más violento o que las circunstancias no sean las que buscábamos. Claro, y si tenemos una inteligencia emocional bien formada, pues todo esto lo vamos a poder controlar. Exactamente. Y vamos a ser más eficientes en la vida en general, ¿no? Exactamente. Y emociones positivas y negativas no podemos evitar tener, todos vamos a tener emociones positivas y negativas, pero sí lo que podemos hacer es saber gestionarlas, claro, que esto es importante. Claro, que al final el enfado y la rabieta te la vas a llevar, pero si sabes gestionar esa rabieta, pues a lo mejor incluso hasta la puedes convertir en algo, lo puedes convertir en algo positivo. Exactamente. ¿Y cómo trabajáis vosotros entonces este tema? ¿Cómo? Yo siempre, como siempre, yo creo que es mi lema y es que hay que trabajar juntos, familia y escuela. Siempre. La comunidad educativa, todos juntos. Exactamente, los papás, para que algo, al cole más. Para que tenga efectividad, creo que es necesario. Y también otro lema que quería decir es que enseño más con lo que hago que con lo que digo, y esto es muy importante. Y esto lo tenemos que tener claro también papás, mamás, todas las familias y luego en la escuela. ¿Cómo o cuándo deberíamos de empezar a trabajar esa inteligencia emocional? Pues casi desde que se empieza a hablar, desde los 2 años ya deberíamos de empezar a trabajar desde casa. Todavía no hay escolarización, pero desde casa es muy importante que empecemos a trabajar la inteligencia emocional. Vale. ¿Y cómo, no? ¿Cómo? Claro, sí. dame... Mira, tengo titulares aquí, La Voz de Galicia, por ejemplo. A ver, ahí lo teníamos anterior. Bueno, ahora a ver si lo podemos ver. Teníamos titulares de algún medio de comunicación que tenía... Ahí está, la inteligencia emocional tiene efectos beneficiosos en la salud física y mental. Expertos del segundo congreso de Eduemoción destacan también que disminuyen los conflictos en el aula. Esto es un titular del ABC. Teníamos otro, creo que era de La Voz de Galicia, que también hablaba de la inteligencia emocional y de lo importante que es el papel de la familia en la educación emocional, lo que estabas comentando, ¿no? La psicopedagoga Marta Romero estará, bueno, en fin, en encuentros con la familia, pero volvemos a decir... Y la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo? Desde pequeñito, cuando alrededor de los 2 años ya podemos empezar a trabajar con nuestros hijos, con nuestra hija, y sobre todo centrándonos en uno de los aspectos de la inteligencia emocional, que es el reconocimiento de las emociones. Por ejemplo, esas rabietas típicas que le pueden dar a los pequeños porque tienen situaciones de transición química en la cabeza, todavía no entienden. Ayudarles a que entiendan que le está ocurriendo, pues decir, bueno, es que es un bebé, no importa, es decir, es muy importante que le ayudemos a que vayan identificando qué ocurre, y decirle, a lo mejor muchos niños pues se ponen penosos cuando tienen sueño, cuando tienen hambre. Nosotros que somos adultos y tenemos más capacidad de empatía, podemos ayudarle a decir, pues lo que te ocurre es que tienes sueño, o lo que te ocurre es que tienes hambre. No es que vaya a tener una respuesta inmediata, pero esto es plantar, son semillas. Volvemos a decir lo que comentábamos otra semana, ¿no? Que poniendo palabras a lo que sentimos siempre es mucho más fácil abrir el camino, ¿no? Hacia donde vamos, ¿no? Sí, es muy importante. De hecho, muchas veces adultos tampoco somos capaces de ponerle el nombre a las cosas. Hablamos y somos muchas veces los peores. Oye, has dicho un término que me parece fundamental en el tema de la inteligencia emocional, que es la empatía. El saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y decir, oye, que te estoy haciendo sentir mal, ¿no? Y esto es importante. Por lo menos reconocer la emoción. Saber cómo siente el otro y esto yo creo que es esencial porque es la habilidad que nos hace ser seres sociales, que nos ayuda a relacionarnos y que es básica para trabajar en equipo y para vivir en sociedad, claro. Entonces... Bueno, estamos hablando con la mejor profe, esto me gusta mucho decirlo, yo no sé cómo, en fin, pero te nombraron la mejor profe de España y estamos hablando de la inteligencia emocional, nos quedan pocos minutos, así que ¿por dónde vamos? Pues estábamos hablando sobre el reconocimiento de las emociones y tiene otros aspectos en la inteligencia emocional que trabajar, como por ejemplo la autoestima, conocerse a uno mismo, desarrollar la regulación emocional. Una vez que sabemos qué emociones tenemos, identificamos las emociones, pues tenemos que gestionarlas y dirigirlas para lo que deseamos que ocurra, que no sea ese cerebro límbico el que nos está controlando. Que nosotros controlemos las situaciones. Y bueno, recomendaciones, que trabajar desde casa, ser positivo, muy importante, trabajar el error como una oportunidad para aprender, creo que esto es esencial,
también creo que lo comentábamos otro día, sí. No, evitar que haya una gratificación instantánea siempre. O excesiva, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones ya se les educa a que todo tenga que ser ya, y la persistencia tiene que ser premiada, es decir, porque eso nos va a ayudar a tener mayor capacidad de motivación, ser más resilientes, no frustrarse ante las dificultades. Claro. Y por tanto uno de los aspectos de la inteligencia emocional lo vamos a desarrollar. Vale. A ver, corrígeme si me equivoco, pero he ido tomando, sí. Claro, como eres profe, pues yo soy muy obediente y he tomado notas. Trabajar desde casa. Eso es. Empatía, dar ejemplo, quererse mucho, bueno, hacer que el niño se quiera mucho, autoestima en definitiva, sí. Ponerle palabras a las sensaciones, resiliencia, vale, yo creo que más o menos nos quedamos un poquito con la nota, ¿no? En fin, inteligencia emocional, esta mañana leí un artículo que decía que está demostrado que ya la gente no se la coge tanto por el currículum, para un puesto de trabajo, sino por la inteligencia emocional, por cómo sepa gestionar sus emociones y sus sensaciones, ¿no? Y en definitiva, esto es muy importante, ¿no? Y por eso estamos hablando de ello. Sí, los procesos selectivos casi siempre ya están incorporando a la mayoría al principio una prueba para ver cuáles son tus capacidades sociales. Muy bien. Oye, pues nada, que nos ha quedado clarísimo, Patricia Navarro, que muchas gracias por venir y hablarnos de educación para padres, esto es como la universidad de padres, o el cole de padres, con Patricia Navarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vuelve a casa, todo es mejorable, ya sé que ha empezado hoy el día, sí. Hace un día de perros ahí fuera, pero todo se puede arreglar. Ya verás cómo todo va a mejorar. Muchísimas gracias, sí, Patricia. Muchas gracias. Un plan perfecto, el de Martín de Arriba, con la actriz Mariti Manzanera, y después viene nuestro mucho personal trainer, Chema Calderón.